todo va junto. Si lo notan en el capítulo 15, va a darnos un clavado profundo en las cosas que el Señor está diciendo. Lo estamos oyendo directamente de Él. En esta sección de la Biblia no podría ser más llena de las palabras del Señor, de cosas que Él quiere que sepamos. Entonces, si tienen su Biblia, vamos al libro de Lucas. Si necesitan una Biblia, hay Biblias debajo de los asientos. Necesitamos seguir esto porque Jesús está hablando sobre la significancia del reino del cielo, que hay dos reinos, está el reino terrenal y está el reino celestial. Y para poder ser parte del reino celestial significa que vamos al cielo un día, pero podemos ser parte del reino celestial ahora. Está explicando a aquellos que están escuchando en la audiencia el significado de el reino celestial y cómo entrar ahí. En la última vez que hablamos de esto, estaba hablando sobre la invitación y sobre cómo no todos van a aceptar esa invitación. Aquellos que aceptaron la invitación estaban dispuestos a escuchar y responder esta invitación de Dios. Y los que no, pues tenían muchas excusas, tenían muchas otras cosas que eran mucho más valiosas o significantes para ellos que el reino celestial. Y seguían posponiéndolo o haciendo excusas y empujándolo. Pero aquellos que han recibido la invitación, ellos han entrado al reino de Dios. Él continúa con esto, con Él queriendo que todos sepan que hay un costo involucrado. No quiere que alguien tenga una cantidad mínima de venir a Dios, sino que tienen que entender que cuando vienes a Dios, tienes que estar dispuesto a dejarlo todo para venir a Él. Y Dios tiene que ser tu todo, y todo lo demás está sujeto a aquel que es más importante, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y quiere que entiendan que cuando vienes a Cristo, hay una manera en la que vienes, y la manera en la que vienes es venir con todo tu ser y decir: Señor, hágase tu voluntad. Y así es como vienes. Ese es el costo. Ese es el costo que uno debe de considerar. Pero entonces dice que el efecto de esa vida de una persona que entra al reino de Dios a través de su fe en Cristo Jesús, mientras están en la tierra, se vuelve muy efectivo en el mundo para el reino de Dios. Se vuelven personas que hacen una diferencia para el reino de Dios. Se convierten en sal en la tierra, se convierten en luz para aquellos que lo necesitan. Entonces, el significado de una vida vivida para Dios en la tierra es lo que Jesús está hablando. Y luego viene a esta sección de la Escritura, o viene a esta parte donde empieza a explicar que hay solamente dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas. Están los perdidos y los encontrados, los hallados. Todos empezamos como perdidos hasta que somos hallados. Los perdidos en esta sección de la Escritura son aquellos que tienen una vida sin Dios, una vida separada de Dios. Esos son los que la Biblia describe como perdidos. Y encontramos que estos dos tipos de personas, o una persona perdida o una persona hallada, en cuanto a los perdidos, son de este texto. Hay tres tipos de personas perdidas. El primer tipo es aquellos que saben que están perdidos, pero no saben cómo ser encontrados. Es casi como que están atrapados. Es como que se dan cuenta y entienden dónde están, pero no saben qué hacer al respecto. La segunda categoría de personas que encontramos son los que ni siquiera saben que están perdidos.
Y la tercera categoría de personas son aquellos que saben que están perdidos, pero no quieren ser hallados. En estas enseñanzas de Jesús encontramos un tema que lleva por encima de todo, y es la actitud de Dios hacia los perdidos. Y la actitud que Él tiene es que todas las personas son extremadamente valiosas y vale la pena encontrarlas. Todas las personas son valiosas para Dios. Y otro principio que encontramos es que todos los que son encontrados, que estaban perdidos y ahora son encontrados, tienen un papel en ayudar a los perdidos. Y lo que es muy interesante es que encontramos diferentes métodos o diferentes formas, diferentes acercamientos para alcanzar a diferentes tipos de perdidas, pues de personas perdidas. En una palabra, no es como un tamaño le queda a todos, sino que es diferente. Con esto en mente vamos a saltar a Lucas capítulo 15, versículo 1, primero que nada, hablando sobre las ovejas perdidas o la oveja perdida. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores. Entonces, esta es una categoría de personas que estaban en ese tiempo vistas como muy malas. En nuestra cultura tal vez también tengamos diferentes categorías. Cuando vemos a ciertas personas decimos, uy, esas personas son muy malas, diferentes niveles de maldad. Y generalmente hablando en estos tiempos, los recaudadores de impuestos y pecadores eran vistos por los religiosos como las personas malas. Sin embargo, estas según llamadas personas malas eran los que se estaban acercando más a escuchar. ¿No es esto interesante? Vivimos en una cultura que dice, si alguien está perdido, no le prediques o le enseñes la palabra de Dios demasiado. Tienes que como echarte para atrás tantito. Hazlo sentir como si no estuvieran en un lugar donde la palabra de Dios se enseña o se predica, pero Jesús ha estado enseñando cosas muy duras aquí. Como lo hemos visto por las últimas semanas, está enseñando cosas muy difíciles y esto causa que la gente que estaba perdida, que el mundo los veía como personas muy malas, quieran escuchar más. Él debió de haber estado viendo cosas y ellos debieron de haber estado viendo cosas en él, que había esperanza para ellos, que había una oportunidad para ellos, de que Jesús estaba presentando algo de lo que ellos no sabían o no habían oído o no entendían. Entonces todos están acercándose a Él, pero hay otra categoría de personas en el versículo 2. Los fariseos y los maestros de la ley eran personas muy religiosas y su religión era como algo de apariencias y su religión era conocida por proclamarse justos ellos mismos, como su determinación de cómo ellos creían que era tenía que ver con su habilidad de mantener las tradiciones de su religión. Entonces, ellos se veían a ellos mismos como limpios y veían a todos los demás como sucios. Y porque los veían, o porque se veían a sí mismos como limpios y todos los demás sucios, ellos no querían ser contaminados con lo que ellos determinaban que era la suciedad de los demás. No voy a meterme mucho a detalles en esto, pero el punto es, la mentalidad era que estas personas religiosas que se veían a sí mismas como limpias y por eso no querían ser como ensuciados por cualquiera que ellos percibieran como no limpio. Entonces por esto dice que se quejaban, se pusieron a murmurar, porque Jesús estaba enseñando y estaba diciendo, el reino del cielo está abierto para todo aquel que responda.
Entonces ellos están quejando sobre esto. Y su queja era esta, que es vital entenderla, todo lo que Jesús está diciendo. Su queja era: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Eso era como, wow, si estás sentado aquí y has sido salvo y estás diciendo, eso es asombroso. Porque de una conciencia de tu propia condición pecadora delante del Señor. Ellos están diciendo, Jesús es malo porque está interactuando con personas malas. Y ellos están diciendo, esta es una cosa terrible y esto prueba que Jesús no es el Mesías. Y en realidad, esto es el Evangelio, que ellos no entendían. Ellos no entendían la gracia, no entendían la misericordia y el amor de Dios en este punto. Lo único que entendían era hacer bien de acuerdo a las tradiciones religiosas. Entonces, ellos no tenían en buen gusto que Jesús estaba alcanzando a los pecadores y a los recaudadores de impuestos y que ellos le recibieran. Entonces, el resto del capítulo es una respuesta a esto. Entonces, empieza con la primera parábola, que es mejor vista como todo este capítulo, una sola parábola en 3 partes. Y es por eso que la parábola más popular de las 3 es el hijo pródigo, que es la última. Pero si no tomas las primeras 2 secciones de todo, entonces no vas a entender la parábola que es la última del hijo pródigo. Nota lo que dice en el versículo 3, dice, él entonces contó esta parábola. Estás viendo, esta es una sola parábola, es en 3 partes, esto es importante que sepas. Está hablando una parábola en 3 partes para responder las críticas que él recibió sobre convivir con los pecadores. Y aquí está la primera, dice, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y su respuesta a esto habría sido, tal vez, ninguno de nosotros haría eso. Ninguno de nosotros dejaría 99 ovejas para ir detrás de una, arriesgando las 99 por una sola. Pero esto era exactamente lo que habría hecho que agarrara la atención de estas personas. Porque lo que Jesús está haciendo es que está explicando el Evangelio aquí. Y el Evangelio, que no es conocido para ellos, lo que era conocido para ellos eran las obras religiosas, como ya especificamos antes. Y en el versículo 5 dice, y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros. Y vuelve a la casa y al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Esta es una actitud que encontramos en esta sección de la Escritura que nos dice que los sentimientos de Dios para alcanzar a aquellos que están perdidos. Nos dice que hay una actitud que Dios tiene y una prioridad que Él tiene cuando envió a su Hijo y fue a alcanzar a los perdidos. Y para poder hacer eso, el hacer eso causa alegría celestial.
era una prioridad celestial. Ahora, conforme entendemos la actitud celestial en cuanto a la humanidad, en cuanto a la humanidad perdida, empezamos a entender que nuestra actitud debería ser igual. Nosotros también deberíamos de tener una actitud que desee ver a los perdidos salvos, porque ese es el deseo de Jesús. Y que debemos de tener gran gozo. El gozo de nuestra vida sea ver a los perdidos ser salvos. Y cuando tenemos esa prioridad y tenemos esa actitud, estamos alineando con una actitud celestial. Nos estamos alineando con una vida que está en el reino celestial. También tenemos que tener cuidado de no hacer nuestra vida cristiana ser como minuciosa sobre las cosas doctrinales, o que nuestra identidad completa sea tener disputas con personas, discusiones con personas de cosas doctrinales. Que no estamos diciendo que la doctrina no es importante, creemos que es muy importante, pero no deberíamos nunca olvidar lo que es importante en la privacidad de encontrar a los perdidos. No deberíamos de ponernos a dividir cabellos en el camino de nuestro deseo de alcanzar a los perdidos, y que tengamos un gran gozo como lo tiene el cielo cuando un perdido es alcanzado. Entonces el versículo 7 dice: les digo que así es también en el cielo. Así es como sabemos que lo que estaba diciendo era una ilustración y ahora nos está diciendo lo que significa. Dice: les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. El gozo que este hombre tenía de poner esta ovejita en sus hombros y celebrar con sus vecinos y sus amigos es igual que en el cielo. Y habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. El punto es, Jesús vino para las personas malas. Jesús vino para las personas perdidas. No es para aquellos que están bien, que necesitan sanación, que necesitan un médico. Es para aquellos que están enfermos. Y la actitud que Jesús tiene es una actitud que necesitamos cargar con nosotros hacia las siguientes 2 secciones de estas parábolas. Pero es esta actitud, este deseo de salvar. Y es el gozo que el cielo tiene sobre la salvación de los perdidos. Tiene que ser notado que cuando uno viene a Cristo por fe, es notado que es un pecador que se arrepiente. Entonces no es solo algo que es algo como que hay hechos o datos de Dios o tener una creencia factual, pero es creer y entender a Dios que causa a uno a voltearse de una vida existente hacia Cristo como pecador, recibiendo el perdón, recibiendo el Espíritu Santo, el lavar y limpiar de pecados. Esa persona es transformada por dentro, se convierten en una persona nueva completamente, de adentro hacia afuera. Y es esto que causa que el cielo se regocije. Entonces, ¿qué nos dice esta parábola? Sobre un cierto tipo de persona que si somos hallados,
deberemos de como poder alcanzar. Estas ovejas, que son el ejemplo aquí, son como aquellos que están perdidos pero no saben qué hacer al respecto. Son como las ovejas que cargan con culpa y vergüenza y como bochorno, que no pueden levantarse y viven en condenación y viven paralizados por su pecado. Y están como atascados. Es como que no pueden venir a Dios. Se sienten como que el cielo celestial, el reino celestial no es para personas como ellos. Las ovejas, una ilustración perfecta para aquellos que saben que están perdidos, pero no saben qué hacer al respecto. Las ovejas no son muy inteligentes. Las ovejas son conocidas por perderse o alejarse del pastor. También las ovejas son buenas cuando siguen al pastor, pero no cuando no tienen a alguien para seguir. Son muy malas para direcciones. Entonces, cuando se alejan y vagan y se pierden, normalmente solamente se acuestan en esperanza de que alguien los encuentre. Y en el Salmo 23 dice, Él me hace acostarme en pastos verdes. Tienen que buscarlas, necesitan a alguien que las encuentre. Y en este sentido tenemos una analogía perfecta de aquellos que saben que están perdidos, pero están atascados, que están siendo como atrapados en su condenación, que Satanás los sigue culpando, como decir, este es mi destino y no hay nada que pueda hacer al respecto. Este tipo de personas perdidas, ellos necesitan a alguien que los cargue, los traiga de vuelta a la casa. Necesitan a alguien que sea gentil con ellos, alguien que sea gentil, tierno. Ya saben que son pecadores. No necesitan que alguien les esté como que meneando el dedo o la cabeza en la cara diciéndoles no, una y otra vez. Ellos necesitan conocer el amor de Dios para ellos, necesitan saber de la gracia de Dios, necesitan saber y entender que ellos están invitados a la mesa del banquete de Cristo Jesús y que no tienen que tomar un asiento menor. Son los que necesitan entender que todos somos pecadores, que todos estamos en el mismo bote. Ninguno de nosotros es mejor que el otro. Necesitan saber que Jesús va a recibirlos. Como Gálatas 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Entonces, ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo está en el versículo 8, la moneda perdida. Noten, para que podamos ver que esto es una sola parábola en 3 partes, porque no está diciendo... Él dice al principio, esto es una parábola, y continúa con, supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Entonces, eso puede verse, no lo sé, tal vez como raro. Cuando estaba yo pensando en esto, si yo perdiera un centavo en mi casa, no me importaría mucho sobre eso. Pero si yo perdiera mis llaves en la casa, puedes saber que voy a voltear todo para encontrarlas. Si yo perdiera mi teléfono en mi casa, puedes saber y puedes creer que voy a hacer cualquier cosa que sea necesaria para poder encontrarlo. Esta mujer vio que una de 10 monedas de plata es tan importante que ella detuvo todo.
Ella encendió una lámpara, toma esfuerzo, no era simplemente un switch que podías prender, un botón. Tenías que ponerle aceite a la lámpara y encender la lámpara y barre la casa y busca con cuidado. Ahora, probablemente a lo que se refiere esto es un collar que tenía 10 monedas, y estas monedas de plata en el griego es como una moneda de plata era como el salario de un día, pero lo que significa es lo que representa. Esto era algo que se usaba se usaba a una mujer que estaba comprometida, que el compromiso iba a traer este icono a la mujer, que como en la propuesta se le iba a traer este collar, y lo usaban alrededor de su cabeza y tenía 10 piezas, y era como si un diamante se cayera de su anillo de compromiso. No nada más era el valor monetario, era el valor de lo que representaba. Entonces ahora puedes ver por qué este deseo de ella de poderlo encontrar. Entonces el versículo 9 dice, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Ven un tema similar en ambas de estas secciones de la parábola hasta ahorita, es el valor que Dios pone en algo que está perdido. Es la búsqueda de aquello que está perdido, y es el gozo de cuando esto es hallado. Y esto es lo que Jesús está explicando. El versículo 10 dice, les digo que asimismo se alegran los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Eso es interesante en el versículo 10, como es descrito. Se alegran los ángeles, no necesariamente refiriéndose a los ángeles en sí, pero como el cielo, las personas en el cielo con los ángeles, te da un tema general del gozo que hay en el reino celestial sobre un pecador que se arrepiente. Entonces, la moneda, ¿quién es la moneda? ¿Qué tipo de persona es como la moneda? Estos son aquellos que no saben que están perdidos. Una moneda no sabe que está perdida. El dueño lo sabe, aunque la moneda no lo sepa. Estas son personas, diferente categoría de personas, que no se dan cuenta su verdadera condición. No entienden el evangelio. Estas son personas que son importantes que se les comparte el evangelio, y específicamente hacer énfasis en lo que se necesita para ser salvo. Estas son personas que no entienden que están perdidas. Son personas que no se dan cuenta que hemos nacido en pecado y somos separados de Dios. Estas son personas que necesitan entender que sin una relación personal con Dios, que voltearse y arrepentirse de sus pecados, que están muertos en sus delitos y pecados. Estas son personas que tal vez necesiten más explicación, más apologética, pero por seguro, más explicación de su condición sin Dios es muy necesario. Que la paga del pecado es muerte. Ellos necesitan entender también que son valiosos y que Dios está buscando en sus conversaciones con Él, y que Dios está buscándolo, que Dios está buscando lo que están perdidos y que tú estás hablando con ellos porque Dios te ha traído a ellos.
Y eso puede ser la situación de algunos de ustedes que están aquí y no sabes que estás perdido, y la palabra de Dios está continuamente informándote de tu necesidad personal de no como apoyarte en un ejercicio religioso o en algo que estés confiando que no sea Dios, o que tal vez te estás convenciendo de que Dios es un Dios de amor y que Él va a aceptar a todos y que de alguna manera todo va a funcionar, todo va a ser solucionado al final. Tú necesitas ser informado de lo que dice la Biblia, y no dice eso. Dice que tú tienes que tomar una decisión entendiendo que tú estás perdido en tus pecados y sin Cristo estás perdido eternamente. Y por eso tienes que tomar una decisión. Eres valioso, estás hecho a la imagen de Dios. El aire que respiras es el aliento de Dios que te ha dado. Y por eso la información y el entendimiento de tu condición sin Cristo debe ser respondida, y tú tienes que responder. Y cuando se encuentra esta oveja hay gozo en el cielo, y esto nos trae a la última parte de esta parábola y probablemente la más famosa. Y ahora que tenemos un mejor entendimiento de las primeras dos, podemos traer estos principios a la última sección de la parábola. Entonces, el hijo pródigo dice: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que, ¿qué significa esto? Le está pidiendo a su papá que le dé su herencia ahora mismo. Este es una cachetada muy grande para el padre, para un padre. Esta es un hijo diciendo: ya sé cómo me criaste, ya sé lo que me has enseñado, ya sé lo que me has dado, sé las oportunidades que he tenido y no me importa ninguna de esas cosas. Solo dame mi herencia. Es casi una forma de decir, este hijo viendo a su padre como si ya estuviera muerto. Solo dame mi herencia ahora para que ya me pueda ir. No planeo en regresar. Voy a hacer mi propio asunto. Ya no me puedes decir qué hacer. No me importa lo que tengas para decir. Ya escuché todo lo que tenías que decir y no me importa. Dame mi dinero. Entonces el padre lo hizo. Dividió sus bienes entre los dos. Sus bienes. Eso significa que el padre había trabajado toda su vida para proveer algo para su familia. Y el hijo dice: solo dámelo ahora, no me importa nada. Básicamente, sin ser agradecido por todo lo que sus padres habían hecho por él. Entonces vemos la importancia en la escritura. El 5º mandamiento es honrar a tu padre y a tu madre. Vemos en Romanos capítulo 1 esa horrible sección en la escritura de los versículos 18 a 32 en Romanos capítulo 1, donde Dios le da a las personas, los entrega a su naturaleza pecaminosa, a su condición. ¿Sabes dónde empieza? Esto es asombroso. Dice que aunque conocían a Dios, no estaban agradecidos y no glorificaban a Dios. Esas dos cosas, ¿sabes qué hicieron? ¿Qué causaron? Le dieron a la persona que no estaba agradecida a Dios y que no estaba glorificando a Dios, les dio una mente necia, fútil. Entonces están pensando como su pensamiento está mal y su corazón necio fue oscurecido.
porque eran malagradecidos y porque no glorificaron a Dios. Ahora lo que sucedió es que sus corazones habían sido oscurecidos y sus pensamientos eran incorrectos. Y eso los causó que fueron por este camino donde Dios los entregó a sus pecados. Estas son las dos cosas que también vemos en este ejemplo. No ser agradecidos y no darle a Dios la gloria y dio lugar a este escenario. El versículo 13 dice: poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. ¿Qué es eso? Es vivir para los placeres. En la generación hippie en los 60s lo llamaban las políticas del placer. Vivir para tus deseos, de tu carne, y poder cumplir todos los deseos de tu carne. Y para eso usó su dinero. Y para poder hacer eso, tuvo que dejar a su familia atrás y ir a un lugar diferente, que normalmente sucede con pródigos. Se van a un lugar diferente que conduce a comportamientos como este. Y se van como a Ámsterdam o a Austin, a California o a donde sea que quieras o que imagines. Pero están más atraídos a estar en lugares como estos, porque los lugares así les traen actividades que les gusta. No quieren estar alrededor de personas o lugares que puede que les pidan cuentas por sus acciones, y quieren cortar completamente con esto. ¿Y por qué? Como en el Salmo 69:9 dice que el que reprocha el reproche de las personas como fue de Dios, fue de estas personas. Ustedes son personas que representan a Dios para personas que no quieren tener nada que ver con Dios. Ellos van a estar molestos contigo, pero no es en realidad contigo, es contra Dios. Vemos esta vida de este pródigo, tiene mucho que ver sobre abandonar las morales, la ética. Muchas veces las cosas morales son la razón por la que hay personas que se alejan de la fe, porque no quieren dar cuentas de cosas que están bien o de cosas que están mal. No quieren que haya cosas que estén bien o que estén mal. Entonces los lleva a abandonar esta idea de cosas que están bien o mal, o estar a cuentas con Dios, porque no les gusta esto. Entonces se van y encuentran un grupo, una cultura que los va a levantar y les va a aplaudir por su alianza con derrocar ideas y reglas. Y esto es exactamente lo que este individuo ha hecho. En el versículo 14, cuando ya lo había gastado todo, toda la herencia se ha ido. En ese tiempo sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. El versículo 14 tal vez lo quieras resaltar, y este es un punto de vuelta. ¿Y qué es esto? El punto de dar vuelta son circunstancias que pasaron en la vida del hijo pródigo, y que es solamente por medio de estas circunstancias que el hijo pródigo tiene más probabilidades de que se dé vuelta. Y todas las cosas para las que estaban viviendo, y que se dan cuenta de que todas esas cosas no hacen el bien que ellos creían que les hacía. Normalmente toma un evento, algo que les haya pasado para captar su atención. En este caso era quedarse sin dinero y la hambruna o la escasez. Y en esta historia vemos que
el que se habla sobre cómo Dios es fiel de traer hambruna a las familias. Ese es el instrumento que tomará para voltear nuestros rostros hacia Dios. Y yo agradezco a Dios por estos desastres, estas hambrunas, aquellos que están perdidos. A veces toma algo como esto. Entonces el versículo 14 dice que sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Entonces, ¿qué hizo? Fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país. Su respuesta primera fue meterse más profundo en tratar de encontrar a alguien en la misma tierra que le ayudara fuera del problema que él tenía. No es un punto de vuelta inicial, y eso es muy común con los hijos pródigos. Van a hacer el esfuerzo de encontrar algo que les dé la habilidad de mantener la vida que están viviendo. Van a agotar recursos, van a agotar personas para poder seguir viviendo de la manera en la que están viviendo. Y lo que pasa es que no se dan cuenta que su deseo de mantener una vida sin Dios es constantemente poniéndolos en una posición más baja y más baja, donde ellos no esperaban vivir. Entonces, otra vez, este ciudadano lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Entonces, eso es un nuevo trabajo, darle de comer o cuidar a los cerdos. ¿Y sabes qué es lo interesante? Este cuidador de cerdos es una afronta a la crianza religiosa. Eso es lo que Satanás hace. Pone a una persona vulnerable sin Dios en un lugar donde los humilla, y especialmente va a humillar a la familia de esta persona, conociendo los valores de esta persona. Ser un judío y estar alimentando puerco es la cachetada más grande que le puedes dar a la familia. Pero entonces, en el versículo 16, en este punto, tal vez ya estaría contento de poder llenar su estómago con la comida que daban los cerdos. Tenía tanta hambre y tenía tanta desesperación que ahora comía comida de los cerdos. O sea, nadie le daba nada en este punto. O sea, cayó tan bajo que nadie le daba nada. Así es como el mundo te trata, y puedes decir, esto es terrible, pero yo creo que es bueno. Por más difícil que sea decir esto es lo que necesitamos para arrepentirnos. Si se te hubieran dado las cosas para continuar este estilo de vida, tal vez si hubiera llamado a su papá, ya sé que no tenían teléfonos, pero podría decir, papá, ¿me das $1,000 o $500? Y el papá a lo mejor se sentiría mal y decir, ay, no quiero que mi papá, no quiero que mi hijo esté en esta granja de cerdos, y le proveería. Pero no tenían esa posibilidad. Es solamente cuando están en un punto donde no les queda nada, como aquello que creyeron que iban a estar súper bien y de repente no estuvieron bien. El versículo 17 dice que por fin recapacitó. O sea, cuando él pidió por la herencia, no era él mismo. Entonces ahora por fin vino a sí mismo, recapacitó, le cayó el 20 de la realidad y se dio cuenta de la condición, como las condiciones que habían sido puestas delante de él y la posición en la que se encontraba. Tuvo un momento como de sobriedad, como la gente que dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué está pasando? Vino a sí mismo, se recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Aún aquellos que trabajan para mi papá tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre. Dice, me levantaré. Ahora ya está tomando acción. Esto es el arrepentimiento, entender tu condición, entender la realidad de lo que has hecho
venir hacia tus sentidos y te levantas y te das la vuelta y regresas. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. Y ¿no es interesante esto? Primero que nada, el pecado no era contra su padre, era contra el cielo, un pecado contra Dios. He pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 19, ya no merezco que se me llame tu hijo. Esa es una realidad, un momento de realidad. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Imaginen ese momento. Imaginen los días que el padre pasó preguntándose por su hijo. Imaginen los días que su padre pasó imaginando en qué se está metiendo su hijo, si está vivo, si está muerto. Y de repente ve a su hijo. Su reacción inmediata no fue enojo. Su reacción inmediata fue compasión. Lo abrazó y lo besó. Esta es la respuesta de Dios a aquel que vuelve a Él. Y entonces el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Y esto es tan necesario, el confesar, el reconocer nuestros pecados. Está tomando responsabilidad. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Traer por delante esas porciones pasadas de la parábola nos recuerda del gozo de Dios, la continua búsqueda de Dios por los perdidos. Nos recuerda la actitud que todos deberíamos de tener cuando alguien viene a Cristo. En el versículo 25, el hijo mayor que estaba en el campo, al volver cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Tu hermano ha llegado, le respondió, y como ha venido sano y salvo, y tu papá ha matado el ternero más gordo, porque lo ha recobrado sano y salvo. Y el versículo 28 empieza diciendo, indignado. Este es el punto que se está tratando de hacer aquí, o que se está haciendo aquí en esta sección de la Escritura. La respuesta de Jesús a los fariseos y los escribas es, Él recibe y come con pecadores y con recaudadores de impuestos. Claro que los recibe. Claro que recibe a todo aquel que viene a Él. No importa lo que uno haya hecho, no importa lo que haya pasado en el pasado de uno. Él recibe a todos. Pero a los fariseos no les gustó esto. Como el hermano mayor no le gustó esto. Él estaba enojado y no entraba a celebrar, y por eso llegó el papá pidiéndole que entrara, pero le dijo, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer, mira lo que yo he hecho, mira lo bueno que yo soy, jamás tus órdenes, no he desobedecido tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna. Ahora ya no toma como un lazo con su familia, ahora es tu hijo. Y dice, ese hijo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo.
Nada se le fue quitado al hijo mayor. Simplemente no le gustó la gracia que se le fue dada al hijo menor. Versículo 32 dice, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Entonces, lo que es muy diferente del hijo pródigo en comparación a la oveja y la moneda perdida, hay momentos donde tenemos que dejar que las personas vayan hacia su pecado para que puedan darse cuenta de su necesidad de salvación. Y es una realidad dura. Que oremos, Señor, haz lo que sea que tome para traer a tal persona a salvación en ti. Y para muchas personas llega un momento, ya sea un esposo o una esposa o un hijo o lo que sea, que debemos de dejar de intervenir y tenemos que dejar que el proceso se solucione. El pródigo es diferente a los otros. Debemos de confiar en que el Señor va a hacer la obra sin nosotros y en un sentido, con nosotros en un sentido de que estamos orando y confiando y creyendo. Entonces estamos creyendo, orando y confiando y tenemos que tener mucho cuidado de permitir comportamientos como, oh, esto va a suceder y a lo mejor no debe de suceder. En muchos casos lo van a meter a la cárcel, pues tal vez necesita suceder. Y sí sucede. Y lo odio, pero es verdad. En estos casos, tenemos que dejar que el aguijón del pecado obre en la vida de una persona para quebrantarlos, para que ellos puedan venir de vuelta a Dios. Entonces, para el pródigo, tomó una crisis supernatural. Tal vez Dios tenga que hacer algo como una hambruna para traer esto. Por el otro lado, es confiar en Dios y que Él va a hacer la obra y orar y saber por fe que Él va a traer a este pródigo de vuelta a casa. Entonces ponemos todo esto junto. Lo que verdaderamente tienes que hacer ahora, estoy viendo al reloj, ponemos todo esto junto. El tema principal es el deseo de Dios de encontrar a los perdidos. Tenemos eso de nuestro lado. No hay una persona que quiera que haya más salvación más que Dios. Y si eres encontrado, alabado al Señor. Si has sido encontrado, que ese sea tu himno, que eso sea el orgullo, que eras perdido, que estabas perdido y has sido encontrado. Y si tú estás aquí hoy y estás perdido, hoy es el día para ser encontrado, hoy es el día de salvación. Ya déjate de rodeos. No sabes si vas a tener un momento en el futuro. Sabes en tu corazón lo que tienes que hacer. Hazlo ahora. Si estás perdido y no lo haces ahora, no hay garantía de que vas a tener una oportunidad mañana. Oremos. Padre, te damos gracias por la Escritura, Señor. Gracias por el cuerpo de la iglesia que va a venir la semana que viene después de ver 32 versículos. Señor, pero en verdad tu obra es tan dulce y tan buena. Nos podremos sentar por horas. Muchos de nosotros podríamos ver un partido de fútbol, un partido de béisbol o básquetbol. Tú mereces toda nuestra atención y tiempo.
más que todo eso. Y te doy gracias, Señor. Estas son escrituras densas, pesadas, y me atraviesa el corazón, y sé que muchas personas también tienen su corazón atravesado por esto. Y oro por aquellos, Señor, que, Señor, tú mandando a tu Hijo muriendo por la cruz, has cumplido con la oportunidad y de tu deseo de que podamos aceptar a Jesús como Salvador y podamos ser salvos. Oro, Señor, que, que no haya nadie aquí escuchando que se vaya sin aceptarte. Hoy es día de salvación y mañana no va a traer más vida. Esta es la oportunidad que tenemos para deshacernos de esa separación. Hoy es el día. Entonces, Señor, te pido que aceleres nuestros corazones hacia ti y que celebremos ser encontrados y que nos regocijemos y que podamos buscar y encontrar, porque eso es lo que tú quieres, que vivamos una vida donde tú seas nuestra prioridad, que sea ministrar el Evangelio de Cristo Jesús a aquellos que están perdidos. Y te damos gracias por ese tiempo juntos. Te damos toda la gloria en Cristo Jesús. Amén.